La zona arqueológica del Cerrito se encuentra ubicada en el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, a poco más de 6 kilómetros de la capital. La región a la que hacemos referencia fue una zona de frontera durante buena parte de la época prehispánica, límite entre lo que conocemos como Aridoamérica y Mesoamérica. Todavía, iniciada la colonización hispana del territorio, la zona persistió como límite entre los grupos nómadas y los indios vulgarmente agrupados bajo el término chichimecos. Como señala Tutino, desde el siglo XIII hasta principios del siglo XVI, el Bajío fue una frontera disputada. El religioso Francisco de Ajofrín constata lo anterior cuando asegura que fue Querétaro en lo antiguo frontera inexpugnable de los bárbaros indios chichimecas, nación de las más incultas de esta América septentrional. En realidad, y como señalé, la perspectiva no cambió mucho durante los albores de la conquista. El paisaje y su naturaleza impidió el rápido avance de las tropas y la pacificación de los indios de la región. En Querétaro confluyeron diferentes culturas a lo largo de varios siglos, lo que hizo de la zona un amplio crisol cultural manifestado de forma magnífica, especialmente en la escultórica y la plástica en general. Desde la cultura chopícuaro, pasando por la influencia teotihuacana, hasta llegar a la tolteca. El Cerrito es un ejemplo claro de dicha mezcla de culturas. Los sitios arqueológicos existentes en el estado muestran esa rica variedad cultural que existió. ¿Cómo surgió el santuario del Cerrito? En el crepúsculo de la civilización teotihuacana, se marca un parteaguas en la periodización tradicional de las culturas mesoamericanas. Al caer Teotihuacán, también se cierra el llamado periodo clásico mesoamericano. Esa transición entre el clásico y el posclásico normalmente se encierra en un periodo conocido como epiclásico. Numerosos asentamientos surgirán bajo la influencia cultural de la extinta metrópolis teotihuacana, que ya para el año 650 había experimentado un notable decaimiento poblacional. Aunque influenciados por su cultura, los asentamientos también se verán libres de la hegemonía teotihuacana, consiguiendo por fin cierta autonomía territorial. Esa erupción de asentamientos, de los cuales el más importante será el Tajín, en el actual estado de Veracruz, se extendió por 4 siglos. Otro asentamiento prácticamente olvidado surgido en ese periodo es el mismo Cerrito. Diversos estudios han señalado que su ocupación más temprana inició aproximadamente entre los años 400 y 650 de nuestra era. Por supuesto, todavía sumamente imbuido en la cultura teotihuacana. Sin embargo, el asentamiento pervivió a la caída de Teotihuacán, y con ello, el nuevo poder hegemónico de Mesoamérica, los toltecas, influyeron notoriamente en su arquitectura. En cuanto a sus dimensiones, alcanza una altura de 28 metros y cada uno de los lados de la pirámide tienen 83 metros. Dentro del museo se encuentra una comparativa entre las dimensiones de algunas pirámides famosas en México, entre las que destacan la pirámide de la Luna, la pirámide de Kukulcán y el templo de Tlahuizcalpantecutli. El sitio arqueológico también funge como resguardo de la flora y fauna local. El Cerrito, con el pasar del tiempo, se convirtió en el eje articulador de los asentamientos del Valle de Querétaro. Además de la numerosa evidencia arqueológica, también contamos con numerosas fuentes escritas que hablan al respecto del Cerrito. Dentro de la zona arqueológica se encuentra también el Museo de Sitio del Cerrito. Al inicio del recorrido se aprecia una representación de un fragmento del mapa de Cuautincán número 2, códice elaborado en las postrimerías de la conquista. Lo importante del documento es que en él se puede apreciar la salida de los pueblos chichimecas que posteriormente conformarían los grandes grupos mesoamericanos del posclásico, entre los que estaban incluidos, naturalmente, los mexicas, tlaxcaltecas, toltecas, entre otros. En el códice se aprecia los grupos saliendo de la cueva de Chicomostoc. La cueva también fue representada en el códice conocido como Historia Tolteca Chichimeca. Lo importante de la representación del mapa de Cuautincán es que en él, a diferencia de la historia tolteca chichimeca, se puede apreciar a Itzpapalotl guiando la peregrinación. La diosa guerrera saca a las tribus chichimecas de las entrañas de la tierra. ¿Qué importancia tiene lo anterior? Uno de los primeros textos que aborda el santuario es el escrito por Hermenegildo Vilaplana. Ya entrado el siglo XVIII, Vilaplana asegura que por los años de 1632 aún se hallaba aquel partido del pueblito en tan infeliz estado que permanecía inflexible en sus habitadores el señorío del infierno. Muladar abominable de ídolos. Frecuentísimas eran allí las congregaciones de los indios en un cerrito fabricado a mano, que hoy en día se conserva. Es decir, a más de un siglo de la conquista, muchos de los indios persisten en sus idolatrías y gentilidad, rindiendo tributo a sus deidades en la pirámide del cerrito. La solución que se encontró fue la de colocar esta soberana imagen de María en las inmediaciones del expresado cerrito. Un informe al rey, de 1762, da fe de la versión de Vilaplana. Según se menciona en el documento, en 1632 se entregó la escultura al cura Nicolás Zamora, quien, celoso de sus ovejas, viendo las muchas almas que el demonio engañaba en sus falsos adoratorios, en un cerrillo hecho a mano, que aún persevera, para desterrar la idolatría, colocó allí esta milagrosa imagen.
La imagen fue colocada en un punto intermedio entre el pueblo, en ese entonces denominado San Francisco Galileo, y la famosa pirámide. La historia se aprecia dentro de los vitrales de la Basílica de Nuestra Señora del Pueblito. En lo antes mencionado, se puede apreciar la sustitución de las antiguas deidades mesoamericanas por los santos y vírgenes del catolicismo. En Querétaro, la Virgen del Pueblito puede ser vista como la sustitución del culto previo de Ixtapalot. Dicha transmutación ha sido profundamente estudiada y no pretendo aquí dar un estado de la cuestión. Quizá el caso más analizado fue el de la Virgen de Guadalupe. Vale la pena remarcar que la pirámide se considera estuvo consagrada a la diosa Itzpapalot. Richard Neville considera que muchas de las imágenes de María se convirtieron formalmente en deidades locales, continuando las tradiciones mexicanas antiguas. Esta transculturación o sincretismo ya había sido observada por Fray Bernardino de Sahagún, quien atisbó en el culto a la Virgen de Guadalupe una forma de continuar con sus idolatrías, pues los indios llamaban Tonantzin a la Madre de Dios. Sahagún parece alarmado ante el culto subrepticio que los indios dan a sus antiguas deidades a través de los santos y vírgenes. Citando al franciscano, en México, en la fiesta de Cihuacóatl, que también le llaman Tonantzin, en Tlaxcala, en la fiesta de Tosi, en Tianquismanalco, en la fiesta de Tezcatlipoca. Las fiestas son excusas para seguir en sus idolatrías. Así, pues, no resulta extraño que la Virgen del Pueblito sea un ejemplo más de esa transmutación, donde la diosa Itzpapalot se resignificó y tomó el mando de la Virgen del Pueblito. Las características presentes en Cihuacóatl, Tonantzin, la Virgen María, Isis, la diosa Kali o Gea, son tan similares que se podría considerar que existe un arquetipo de la Magna Madre. Un libro que recomiendo si desean ahondar más en el tema es Die große Mutter, de Erich Neumann. El video también sirve como una invitación. Si van a visitar Querétaro, la pirámide es un punto obligado. Para complementar la experiencia, considero se debe visitar naturalmente el Santuario de la Virgen del Pueblito y el Museo de Historia Regional, donde se encuentran muchas de las piezas que fueron descubiertas en la pirámide. Como dato adicional, seguramente habrá notado que rematando la pirámide, se encuentra una estructura que a simple vista resulta notorio que no corresponde a la arquitectura prehispánica. La casa fue colocada a finales del siglo XIX y permanece hasta el día de hoy, al también considerarse como patrimonio del estado de Querétaro.